A todos nos ha sucedido alguna vez que sentados frente al computador con la mejor disposición y ganas para escribir ese email, ese blog post, ese comunicado, nos quedamos en blanco, completamente vacíos, sin ideas, sin saber por dónde empezar. Y claro, nos aquejan las preguntas, ¿y ahora qué digo? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago en realidad? A eso se lo conoce como el bloqueo creativo y en realidad nos sucede a todos, inclusive a los escritores o a los artistas más experimentados. Es inevitable y en cierta medida es parte de cualquier proceso de creación. Aún así, para combatir este momento de bloqueo, hay algunos trucos o hay pequeñas acciones que podemos tomar para liberar al genio creativo que todos tenemos dentro. Te hablo acerca de estas recomendaciones o de estos trucos en el episodio de hoy. Te doy la bienvenida a Hilo Conductor, el podcast que te acompaña cada día con recursos, herramientas y estrategias de comunicación para liderar con éxito en tu vida y en tu negocio. Sin importar si estás emprendiendo solo o ya cuentas con un equipo, este será tu espacio para recibir esa dosis necesaria de inspiración e ideas para impulsar tu crecimiento y multiplicar tus resultados con el uso estratégico de las palabras. Mi nombre es Verónica y seré tu guía y compañera en esta travesía de ideas frescas, reflexiones profundas y microaprendizajes que te lleven a la acción. ¿Estás listo para tejer una comunicación estratégica que eleve tu negocio? Hola, ¿qué tal? Un nuevo miércoles junto a ti en este podcast dedicado a la comunicación en los negocios. Hilo Conductor Podcast. Mi nombre es Vero y estoy encantada de recibirte nuevamente en este que es tu espacio para aprender a llevar una mejor comunicación en tu negocio de cara hacia tus clientes, tú como líder de ese emprendimiento y por supuesto con tus colaboradores dentro de tu negocio. Hoy estamos a miércoles y eso significa que hoy estaremos hablando de hacks y herramientas que nos ayuden en nuestro aprendizaje y en nuestro proceso de mejora de habilidades como comunicadores en el contexto de los negocios. Hoy estaré hablando sobre un tema bastante particular. No se lo toca mucho, sobre todo en esferas de negocios, sí se lo hace un poco más en esferas creativas. Sin embargo, creo que es importante que hablemos de aquello que se conoce como el bloqueo del escritor o que en términos más amplios en realidad es como un bloqueo creativo. ¿Qué sucede? Cualquiera de nosotros, cuando estamos frente a una tarea, específicamente una tarea como escribir, dibujar o pintar sobre una temática en específico, hay ocasiones que tenemos una especie de parálisis frente a ese momento de la verdad en el que tenemos que empezar a liberar nuestras ideas. Nos quedamos ahí como si se nos olvidara todo, como si por un momento todo aquello que sabemos del tema o aquellas ideas que se nos habían ocurrido se esfumaran y sencillamente no atinamos a juntar un pensamiento con el otro. En nuestro caso, para la aplicación de lo que es la escritura persuasiva, el copywriting, aquello que escribimos con propósitos comerciales o inclusive cuando se trata también de la creación o de la escritura de contenidos que igual tienen un propósito dentro del negocio, también nos puede suceder. De hecho, es frecuente que suceda probablemente si no estamos acostumbrados o si el músculo de escritura todavía no está tan entrenado. Por eso, en el episodio de hoy quiero dejarte 5 recomendaciones para salir de ese bloqueo creativo que además te ayudarán o que especialmente te ayudarán cuando tienes una fecha límite para publicar ese contenido o para enviar ese correo o simplemente cuando estás contra el tiempo. Así que vamos a las recomendaciones. La primera recomendación es escribe sin pensar. Tú frente al computador o si lo vas a hacer en papel, que honestamente sería lo menos frecuente en estos tiempos, en especial si es un contenido digital, frente a ese documento en blanco, empieza a soltar ideas. Cualquier pensamiento, cualquier idea que se te ocurra, escríbela. Inclusive si no tiene sentido, inclusive si no tiene relación con la temática, con el propósito de la pieza que estás a punto de escribir. No importa que no tengan tampoco relación entre sí las ideas. Lo importante o de lo que se trata es vaciar tu mente, hacer espacio si quieres, liberar espacio para que luego el cerebro haga su trabajo. Una de las tareas que más le gusta, que es empezar a conectar los puntos, conectar unas ideas con otras.
Este es el primer ejercicio para simplemente soltar esos pensamientos que te están aquejando y que a lo mejor son los que están produciendo ese bloqueo. La segunda recomendación es que repases mentalmente el hilo. Cuando se trata del tipo de escritura para negocios, de copywriting o de escritura persuasiva, tenemos un propósito en mente. Hay una razón, hay un tema sobre el cual vamos a escribir y normalmente pensamos qué es lo que queremos que suceda. Por ejemplo, si es un email de ventas, sabemos que el llamado a la acción final será ir a la tienda o ir a comprar, en el llamado a la acción más sencillo. Entonces, lo que deberíamos intentar es, si ya tenemos claro cuál es ese final, un poco volver a pensar cómo debería ser el inicio, cómo podemos introducir la historia, cómo la podríamos desarrollar. Y según cómo van avanzando esos pensamientos, también podemos ir empatando esas ideas con el final que ya tenemos previamente repasado. También el ejercicio puede ser simplemente empezar a crear dentro de tu imaginación posibles escenarios. A eso se refiere con repasar mentalmente. Antes de ir al papel, simplemente jugar en tu mente para si algo de eso hace sentido, luego sí, escribirlo. El tercer punto un poco viene relacionado con el anterior y es que no le temas a tener un documento con espacios en blanco. Una de las razones por las que nos bloqueamos es porque seguimos procesos lineales. Estamos acostumbrados a pensar en una estructura. Primera línea, segunda línea, final. Inicio, nudo, desenlace. ¿Ok? Y la estructura está muy bien. De hecho, darle un orden a los textos, a las historias, ayuda y hace que todo tenga sentido y que tenga coherencia, pero no significa que deban ser escritas en ese estricto o en ese mismo orden. Si, por ejemplo, se te ocurre primero el final, como hablábamos hace un momento, si primero se te ocurre cómo te gustaría cerrar con el llamado a la acción, está bien. Si escríbela, si hay una frase que te gustaría incluir, que la tienes entre ceja y ceja, escríbela. Luego, cuando vas desarrollando cada una de las piezas, así sea en desorden, y las vas empatando, vas a decidir si es que tiene sentido utilizarla o no, porque ya tendrás todo el texto escrito. Lo importante es que empieces, que sueltes esas ideas y que no te quedes con ellas dentro de tu cabeza. Así tengas que escribirlo de reversa, desde el final hacia el inicio. Simplemente después le darás un orden antes de publicar o antes de enviar. Te doy un ejemplo y esto es un clásico. Las series, las que ves en Netflix o en cualquier otro servicio de streaming, muchas veces no se graban en el mismo orden en el que nosotros le estamos viendo, ¿sí? Las escenas, inclusive dentro de un mismo capítulo, no se sigue un orden cronológico de las escenas. Hay veces que se graban todas las escenas de la mañana en un día y todas las escenas de la noche en otro momento. Se hace en desorden y luego en la magia de la edición se empata todo. La cuarta recomendación es que si es que el bloqueo es muy severo, cambies de actividad. Si resulta que realmente no sale nada, ni la primera palabra, ni la primera letra, lo mejor es cambiar de tarea. Dejar para un poquito más tarde esa escritura y hacer otro tipo de tarea, otro tipo de actividad. Puede ser quizás un proceso un poco más operativo o que no te demande de tanto ejercicio mental para simplemente que el cerebro descanse, piense en otros temas y que luego, cuando vuelvas a sentarte frente a la escritura, frente a ese documento, tengas mayor claridad de lo que quieres decir o que inclusive durante ese camino también surja una idea que puedas utilizar. La quinta idea, y con esto vamos terminando, es que te alejes del computador. Esta también puede ser un cambio de actividad, pero vamos a diferenciarla porque básicamente aquí lo que se trata es de hacer una pequeña pausa, de salir del escritorio, de salir de ese espacio de trabajo, hacer quizás una pequeña caminata, estirar un poco, salir al sol, inclusive ir a prepararte una bebida. Cualquier cosa que te saque físicamente del espacio para que inclusive tu cerebro cambie de lugar, para que de alguna manera interrumpamos el patrón de lo que estás haciendo y que al darle este respiro a tu cabeza, a tus ideas, inclusive puedas encontrar inspiración en otras actividades. Para resumir las recomendaciones, la primera, escribe sin pensar, vacía tus ideas, sin juzgarlas si es que son coherentes, si están bien, si hacen sentido o no. El primero es vaciarlo. La segunda, repasa en tu mente el hilo, aquello que
quieres transmitir en ese contenido, en esa escritura, cuál es tu propósito detrás. Lo tercero es que no temas a los espacios en blanco, a dejar ciertos espacios en blanco o inclusive a escribir en desorden. No temer a empezar por el final y luego ir al principio y volver. Simplemente recuerda que es un tema de ensamblar y que en la edición final vas a tener el producto que realmente vas a publicar. La cuarta es que si es que definitivamente estás teniendo complicaciones con inclusive volcar la primera palabra, cambia de actividad, haz otra tarea que te permita un poco salir de ese momento en blanco, de ese espacio en blanco y volver fresco o volver inclusive con alguna inspiración. Y la quinta es que físicamente también te puedas alejar del computador para buscar inspiración en otras actividades o simplemente para relajar, que eso es importante también para que nuestra mente vuelva a su espacio de creatividad. Con estas recomendaciones, espero que la próxima vez que tengas que sentarte a crear un contenido, escribir un correo, un comunicado, sea más fácil salir de ese bloqueo creativo. Ya sabes que si este episodio te ha gustado, ha sido de tu interés el tema y si quieres que continuemos con este tipo de episodios los miércoles de hacks y herramientas, puedes escribirme por el DM de Instagram a @vero8ortiz o por correo electrónico. En las notas del episodio tienes mis datos de contacto y me encantará leer siempre tus sugerencias y comentarios. Conmigo será, por supuesto, hasta el día de mañana. Chao, chao.